empezar a grabar la reunión, que es lo importante, ¿no? La parte ya de la reunión en sí, darles las indicaciones preliminares. Recuerden que el horario de ingreso será todos los días a partir de las 20 horas con 5 minutos, como es habitual en nuestros cursos, ¿no? De igual forma, al final de lo que es el curso deben rendir una evaluación, para lo cual se les va a proporcionar obviamente el cuestionario, ya que como les mencionaba, nosotros fuimos quienes desarrollamos este curso para la plataforma de capacitadores independientes, y entonces mediante ese certificado ustedes lo van a obtener. Recuerden que estaba garantizado el certificado en digital para todos los participantes y en formato lo que es físico, tienen un grupo de participantes también, pero que, bueno, no lo tienen todos, solo tienen un grupo, el resto podrá acceder, pero a un costo adicional, ¿no? Lo que estaba mencionado. Siempre tratemos de mantener el respeto entre mi persona y ustedes, entre ustedes también, ¿no? Y de igual forma que haya el respeto de ustedes hacia mi persona, ¿no? Como profesionales que somos todos y pues obviamente nos respetamos. Hablarles un poco de mi formación, soy consultor ambiental calificado ante el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Tengo más de 5 años de experiencia dentro de lo que es las temáticas y bueno, por mi campo que siempre ha sido la capacitación y siempre digamos que es una de las temáticas que más me ha gustado, siempre estoy actualizándome en temáticas, siguiendo cursos directamente con lo que son profesionales que trabajan en el Ministerio de Ambiente. Hay cosas nuevas, ¿no? Que siempre es importante que ustedes estén actualizándose con la normativa, con los procesos, con todo lo que va sucediendo, ¿no? De igual forma, recuerden que tienen acceso a lo que es el aula virtual, ¿no? Para ingresar al aula virtual, el link ya se les había proporcionado previamente, ¿no? De todas formas, les voy a compartir el link para que ustedes puedan ingresar. Entonces, ese es el link. El usuario es su número de cédula y la contraseña también es su número de cédula, ¿no? Este usuario que yo estoy ingresando es solo para mí, no es el de ustedes. Ustedes deben ingresar el usuario, su número de cédula. Un problema para ingresar, me comunican para yo poder corregir, ¿no? A algunos no se les va a ingresar directamente, sino que les va a aparecer primero una página que dice que deben, en este caso, cursos recientes, ¿no? O recientemente añadidos, entonces van a esa parte y listo, ¿no? Bien, acá está dividido por capítulos o por módulos, como estaba mencionado desde la oferta del curso, ¿no? Está como módulos. Y pues vamos a tener acá cada uno de los módulos que vamos a ir viendo, obviamente, como repito, con los procedimientos actuales, los que estamos manejando. Y pues vamos a dar algunas aclaraciones, porque existe ciertos procedimientos que no son claros, sobre todo para proyectos que ya están regularizados. Digamos que el procedimiento es diferente a uno que aún no está regularizado ambientalmente, ¿no? Entonces esa es la situación. De igual forma, no siempre es lo mismo, digamos, para un certificado que es para un registro o que para una licencia ambiental, ¿no? Digamos que son procedimientos un poco distintos, ¿no? Bien, perfecto, no hay ningún problema. Muchísimas gracias más bien por la confirmación. Y bueno, cualquier situación, si tienen que consultarla, la realizan directamente al chat. Si es que es, digamos, una temática que se la pueda resolver en ese momento, si es una temática corta, entonces ahí efectivamente, pues, les vamos a responder en ese momento y si no, pues eh, tendremos el tiempo luego de la capacitación a través de correo o a través del chat, podremos resolver cualquiera de las inquietudes. Durante el desarrollo del curso pueden utilizar mi número telefónico también, que es el chat de WhatsApp, ¿no? Al cual pueden escribirme y también está habilitada acá una sección de preguntas, ¿no? Donde que ustedes pueden escribir acá las preguntas, si ustedes quieren ahí escribir, para cualquier inquietud que tal vez tengan que realizarla directamente a mi persona, ¿no?
Bien, como les dije, pues vamos a iniciar el curso, vamos a irnos manejando de a poco. La primera temática que tenemos que ver es una temática un poco teórica nada más, ¿no? Pero más adelante veremos ya una parte un poco más aplicativa en donde que sí podamos hacer ejercicios aplicativos y poder aplicar y poder entender cada uno de los procedimientos, ¿no? Porque muchas de las veces cuando vemos nuevos procedimientos decimos, bueno, o está más fácil o está más difícil, ¿no? La verdad y la respuesta que les tengo que dar es que está más fácil que obtener el anterior registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Hay que hacer una plantilla de justificación para ciertos residuos. Ya van a ver ustedes que ya el sistema les arroja también los residuos peligrosos automáticamente. Antes ustedes no tenían que, digamos que no tenían esa herramienta, ¿no? Y era un poco difícil y preocupante porque a la cuenta no teníamos cómo identificar los residuos peligrosos que en realidad se generaban en la empresa. Pero ahora ya como tenemos un listado preestablecido, ¿no? Donde que aparecen los no específicos, específicos y especiales que probablemente se produzcan en nuestro proyecto. Como ya existe esa herramienta, nosotros ya tenemos que basarnos en eso y según eso ver cuáles generan, cuáles no generan y según eso hacer la plantilla de justificación. Entonces digamos que por ahí esa parte de la plantilla de justificación es lo más complicado que ustedes van a tener, pero ya no tienen que desarrollar las etiquetas, ya no tienen que seleccionar el gestor calificado ni nada de eso, sino que directamente obtienen el registro generador y obviamente una vez que tengan ya el registro generador, ahí procedemos a hacer la contratación del gestor calificado, ¿no? Entonces antes teníamos que hacer unas etiquetas, ¿no? Y esas etiquetas muchas de las veces nos observaban, ¿no? Y de igual forma era bastante el pasatiempo, ¿no? Y la verdad no sabríamos muchas de las veces si es que estaba bien desarrollado o no. Pero ahora tenemos, como digo, esta facilidad de ya contar con las etiquetas también predefinidas, ¿no? Yo les he colocado, de hecho, acá un listado de etiquetas predefinidas, pero bueno, eso tendremos que verlo el día de mañana, no lo vemos por el día de hoy todavía, ¿no? Como digo, vamos a empezar con esta primera parte, que es un poco teórica. A las 21 horas nos tomamos un receso y continuamos 21:10 y así va a estar desarrollado el curso hasta las 22 horas, ¿no? Bien, entonces empezamos con las observaciones o lo que tenemos acá de lo que es la presentación, ¿no? Que tenemos acá. Bueno, tenemos primero que nada, tenemos que ver o revisar un par de nociones básicas y luego de revisar las nociones básicas, pues vamos a centrarnos en la parte de lo que es la legislación aplicable, ¿no? La legislación aplicable básicamente se centra en lo que es el Acuerdo Ministerial 142, el 026, el 109, el reglamento Alcoa, obviamente, y el COA, ¿no? Bueno, no lo dije en orden, lo diré en orden más adelante porque ustedes recuerden que siempre tenemos que hablar en la parte jerárquica, ¿no? Y por ahí están también las normas 2266 y 2288 que sirven como apoyo para la aplicación, ¿no? Les recomiendo también que traten de descargarse toda la información porque en ocasiones sucede que la plataforma como que al tener muchos participantes, muchas de las veces suele fallar. Entonces vamos a tratar de que ustedes ya tengan predeterminado, descargado. La legislación que está no está en orden jerárquica, ¿no? Está solo subida así en listado, ¿no? No está en orden jerárquico, porque si es que hablamos de orden jerárquico, lo primero que debería estar dentro de esto debería ser los convenios internacionales, que en este caso está el convenio de Basilea que está por acá, eh, aparte de la Constitución de la República del Ecuador, ¿no? Que bueno, ahí no tenemos artículo específico que hable de los residuos peligrosos, por eso es que no está incluida. Entonces, esta es una normativa sectorial específica, ¿no? Para lo que es residuos peligrosos únicamente. Entonces, digamos que si hablamos de orden, vendría primero el convenio de Basilea, luego del convenio de Basilea vendría el Código Orgánico del Ambiente con su respectivo reglamento Alcoa. Luego de esto vendría el acuerdo 061, el 109, el 142, el 026, el 323 y por último iría la 2266 y 2288, que son unas normas internacionales adoptadas por el Ecuador, pero que tienen menos validez que todos los acuerdos ministeriales, que son leyes ordinarias
y de igual forma está lo que respecta al reglamento y al Código Orgánico del Ambiente, que son, digamos... En la mañana te sacaste, ¿dónde dejaste la ropa? Mira si no la... Adelante, si es que tienen una consulta, Vale, me vale. la hacen, si no, bueno, traten de tener desactivados los micrófonos, ya que no me encuentro con ninguna persona que me esté apoyando. Adelante, tiene una pregunta, hágala nomás. Buenas noches, ingeniero. Sí, sí, adelante. Sí, disculpe. Tenía entendido o escuché en los medios de comunicación que se iba a acercar una actualización sobre desechos peligrosos al acuerdo ministerial del 097 y al COA. Más o menos para cuándo estarán y de ser el caso, eso sería, me imagino, una nueva capacitación con ustedes para cuándo sería posible, tal vez. El problema del nuevo acuerdo ministerial es que ya lleva en socialización desde el año 2020. Entonces, solo comparemos el tiempo que se han demorado a la cuenta, realmente no sabemos en el tiempo en el que fue publicado, ¿no? Pero ese 142 ya tiene casi 2 años, desde que entró en socialización fue a finales del año 2020, que es el nuevo acuerdo ministerial para lo que es residuos, como sustancias químicas, residuos peligrosos y especiales. Pero, como digo, se ha tardado tanto en la socialización que no se sabe a la cuenta si se terminará por publicar o no. De que sí hubo la publicación, la socialización, la recepción de lo que es recomendaciones y todo, pero hasta ahora no se publica nada, ¿no? Ese es el problema. Y mientras tanto tenemos que seguirnos guiando en la parte del 142. Pero ya van a ver ustedes que al fin y al cabo nosotros no necesitamos directamente o no tenemos ese listado directamente, porque luego, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Luego de que ya esté el nuevo 142, por así decirlo, ¿qué es lo que tenemos que esperar? A que se suba al sistema. ¿Qué es lo que pasó con el reglamento Alcoa, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo desde su entrada en vigencia? Desde el año 2019, ¿no? Recién para el año 2021 teníamos los estudios de impactos ambientales en el formato que nos dictaba el reglamento Alcoa. Entonces, a la cuenta, decirle en qué tiempo exactamente vaya a estar es prácticamente imposible. Ahora, lo que sí, tan pronto como estén los acuerdos ministeriales y todas las nuevas situaciones, nosotros actualizamos la plataforma, porque nosotros siempre tenemos que actualizar las plataformas. Entonces, ¿cuál sería entonces ahí su obligación? De ingresar cuando ya esté actualizado, que obviamente el tiempo máximo para el ingreso a la plataforma ustedes van a tener de 1 año. Así que eso tienen que tener en cuenta, ¿no? Ya, me tenían otra consulta. ¿No? Bien. Ok, entonces continuemos con esta parte, ¿no? La capacitación grabada en la plataforma, sí, yo luego del terminado el curso le subo, ¿no? A la plataforma, ¿no? Bien, entonces vamos a dar inicio, vamos a hablar un poco de definiciones importantes y de la parte de lo que es también las nociones básicas, ¿no? Como digo, esta parte es un poco teórica, pero que es importante porque nosotros nunca podemos ingresar a una temática sin tener unas nociones básicas, por lo menos, porque si no, digamos que vamos a tener ciertas falencias, ¿no? Entonces aquí habrán muchas personas que sí son expertas en lo que es residuos peligrosos, pero habemos probablemente personas que no tengamos todos los conocimientos, entonces por eso es necesario revisar ciertos conceptos que están extraídos obviamente de la normativa, y es por eso que esta parte de nociones básicas está en conjunto con la normativa. ¿Por qué? Porque los conceptos son extraídos de ahí. Entonces, dentro de lo que es el acuerdo 026, que bueno, muchos creen que está obsoleto, pero no es así, porque todos los formatos que están dentro del 026 fueron transcritos, por así decirlo, a la parte de lo que es el SUIA. Entonces, por ello es que el acuerdo ministerial 026 no está obsoleto o no está derogado, ¿no? Esa es la situación. Entonces, acá dentro del acuerdo ministerial 026, me dice que desechos peligrosos son aquellos desechos sólidos, pastosos, líquidos o gaseosos resultantes de un proceso de producción, transformación, reciclaje, utilización o
o consumo y que contengan algún compuesto que tenga características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas o tóxicas, ¿no? Lo que se conoce como el CERETIF, ¿no? Que es una de las características que, digamos, van en conjunto en el listado dentro del 142, que ya lo veremos más adelante. ¿Qué es lo que sucede con esto? Representan un riesgo para la salud humana, recursos naturales y el ambiente de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, ¿no? Entonces, acá siempre hay que entender que los desechos peligrosos no solamente son sólidos, sino también son líquidos. Entonces, cualquier cosa, cuando ustedes se refieran con desechos peligrosos, siempre tengan en cuenta que dentro de una empresa no solo hay que identificar la parte de lo que es desechos sólidos, sino también lo que corresponde a ser desechos líquidos, ¿no? Y obviamente con las otras características que están determinadas ahí, ¿no? Que es una clasificación química más no física, ¿no? Porque ustedes recuerden que físicamente nosotros solo tenemos sólido, líquido y gaseoso, pero desde el componente, o digamos desde la parte química, se define otro compuesto más, que es la parte de los pastosos, o también se le conoce como coloide, ¿no? Tenemos acá también la parte de lo que es los tipos de residuos según la norma INE 2266, ¿no? Entonces, dentro del concepto, ¿no?, que encontramos en el 026, ya me hablaba del CERETIF, ¿no? Entonces, acá es corrosivo, reactivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. Entonces, cada uno me da una característica de peligrosidad que tiene un compuesto, que en este caso viene a ser los desechos o residuos peligrosos, ¿no? Tenemos algunos ejemplos de los tipos de residuos peligrosos. Ahora, ¿ustedes creen que cómo se debería llamar en realidad? ¿Residuo peligroso o desecho peligroso? Si alguien me escribe ahí o alguien me responde, ¿cómo ustedes creen que en verdad se debería llamar? ¿O cuál sería el correcto? Adelante, si es que puede, por favor, responder. Sí, adelante, José Cantos, a ver, me dice desecho, desechos, desechos. Muy bien. Residuo, ¿ya? Bueno, la situación es muy confusa en esta parte, ¿no? Pero digamos que la palabra correcta vendría a ser residuo. ¿Por qué? Porque básicamente los conceptos se confunden en la parte de decir residuo o desecho. El desecho, definitivamente, si es que ustedes lo buscan en un diccionario, lo buscan en cualquier enciclopedia, me habla de desechos como algún tipo de producto o subproducto, digamos, más bien dicho, un subproducto que no se puede realizar ningún tipo de tratamiento. Pero la verdad es que los residuos peligrosos, así llamados residuos peligrosos, sí se les puede dar un tratamiento o un aprovechamiento, más bien dicho, bajo ciertas circunstancias. Pero hay unos llamados, o más bien dicho, unos que sí deberíamos llamar los desechos, que eso sí, no se les puede dar ningún tipo de reutilización, ¿no? Dependiendo obviamente del tipo del CERETIF que tenga, ¿no? Entonces, para ello, tenemos esa confusión en lo que es residuo y desecho. Digamos que uno de esos conceptos, por ejemplo, en el 0323 se lo eliminó, pero el 142 todavía contiene esa confusión, o el 026 también, pero que esperemos que en el nuevo ya no existe esa parte de lo que es la confusión. Sí, depende también del tipo de sustancia y de la característica también, porque no todas, a pesar de que ha avanzado tanto la ciencia y la tecnología, que existen varios residuos que se utilizan para la parte de la pirólisis y para el aprovechamiento de eso, ¿no? Ustedes habrán escuchado eso. Se le puede dar un valor económico directamente. El valor económico, ¿cuál sería? La generación de energía, ¿no? Pero, como repito, no se pueden tratar todos, sino que hay que saber la característica que tenga eso, ¿no? Entonces, por eso sí debería haber esa calificación, pero bueno, nosotros nos hemos acostumbrado a llamar a residuo o desecho como un sinónimo, y es la verdad que nosotros encontramos esos dos conceptos dentro de lo que es las normas que tenemos, ¿no? Y digamos que esa es la costumbre, pero sí debería haber esa diferenciación, porque sí hay ciertos residuos peligrosos que todavía se les puede dar como
lo menciona un valor económico, ¿no? Hay ciertos residuos, no todos. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunos ejemplos de residuos, hablando de corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos e inflamables, ¿no? Entonces ahí se enlista. Otra cosa que hay que entender, no todas las sustancias químicas son peligrosas. Digamos que hay, bueno, nosotros ya veremos más adelante, tenemos sustancias químicas, tenemos residuos peligrosos y tenemos también lo que respecta a lo que es residuos especiales o desechos especiales, como ustedes prefieren llamar, ¿ya? Pero hay que diferenciar, ¿no? Una sustancia química es distinta, una sustancia química, digamos que si no muestra la característica de peligrosidad, no se le puede calificar dentro de las sustancias químicas peligrosas. Entonces, ustedes cuando vayan a una empresa, a hacer el levantamiento, porque bueno, cuando vayan ustedes a la empresa, siempre vamos a tener que ver los dos componentes, que tenga sustancias peligrosas y que tenga residuos peligrosos, ¿no? Y obviamente diferenciar, obviamente, entre los dos. La sustancia química obviamente todavía es, digamos, como una materia prima, ¿no? Excepto que sea obviamente una empresa que fabrique sustancias químicas peligrosas. Entonces, ellos se basan en otros compuestos para generar sustancias químicas peligrosas. Pero hablo, por ejemplo, de una empresa de pintura, ¿no? Si es que ustedes van a una empresa de pintura, las pinturas se elaboran con lo que son sustancias químicas y sustancias químicas peligrosas. No todas son catalogadas. ¿Cuáles son las sustancias químicas peligrosas? Las que nosotros encontramos dentro del listado 142, solo esas podemos definirlas nosotros como sustancias químicas peligrosas. Y obviamente la mayoría de sustancias químicas peligrosas cuando pasan por un proceso de transformación pasan a ser residuos peligrosos, ¿no? Sí, de acuerdo al tipo de fábrica, claro. Hay fábricas que pueden tener ciertos niveles permitidos, como tal, no existe la cantidad de sustancia que debe tener, ¿no? Eso, bueno, hablando de eso ya es el tema de regularización, que tienen que hacerlo con la parte del organismo correspondiente. Acá nosotros estamos hablando de lo que es netamente la parte ambiental, ¿no? Entonces, dentro de la parte ambiental no existe un límite, digamos, de volumen que cada empresa pueda consumir, depende de la producción que en realidad ellos tengan y el permiso que ellos hayan obtenido para poder comprar ese tipo de sustancias químicas, ¿no? Todo radica en el tratamiento que se le dé a los residuos, ¿no? No siempre va a depender de la empresa el tratamiento que le den a los residuos. Recuerden que los residuos nosotros tenemos que entregarlos a un gestor. Usted no puede como empresa tratar a los residuos, ¿no? Peligrosos hablando, ¿no? Obviamente los residuos comunes, sí, los deberá hacer una clasificación o cualquier tipo de situación. Pero si hablamos de netamente de residuos peligrosos, yo no puedo dar ningún tipo de tratamiento en la empresa. Eso recuerden, ¿no? ¿Por qué? Para que ustedes tengan, eh, o que puedan realizar un tratamiento de los residuos peligrosos dentro de una empresa, necesitan tener un permiso que es para lo que es gestión de residuos peligrosos, ¿no? Ejemplo, en los hospitalarios hay gestores particulares que realicen este tratamiento. Ya, pero no, la mayoría de hospitales, clínicas necesitan tener este permiso para hacer este tipo de tratamiento, ¿no? Hablando de que si realizan en cantidades grandes, ¿no? Pero a lo que respecta, o bueno, el curso se trata netamente de lo que es residuos peligrosos, ¿no? Tenemos otro curso que es para residuos hospitalarios, que si a usted le interesa seguir ese curso, también se llama o tiene que ver con lo que es control y vigilancia de gestión interna y externa de los residuos hospitalarios, ¿no? Aquí estamos hablando de otros tipos de residuos, estamos hablando de los residuos peligrosos. Entonces usted en una empresa no puede, digamos, si es que obtiene algún tipo de sustancia como el aceite usado y quiere reutilizar ese aceite usado o realizar algún tratamiento que le permita reutilizar ese aceite usado, no lo va a poder realizar, ¿no? No, sí, sí, de hecho la mayoría de empresas, la mayoría de proyectos, bueno, sobre todo en la minería, ¿no? Hablamos de ahí de la producción
de todo lo que son compuestos derivados del cianuro, de la parte de lo que es el mercurio también, en minería que todavía utiliza ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces sí hay en todos los niveles hay de eso, ¿no? Es un tema largo, de hecho, para conversar, ¿no? Hablando de todo lo que tenga que ver con residuos peligrosos. Pero lo que sí nosotros siempre debemos sujetarnos, ¿no? Cuando vayan ustedes a una empresa, siempre tienen que hacerle entender a la empresa que ellos no pueden entregar residuos peligrosos a gestores no autorizados o realizar el tratamiento de ellos mismos de sus residuos, ¿no? Por ejemplo, yo tuve recién nada más una experiencia con una empresa que hacía la parte de lo que es la fábrica de pinturas mismo, ¿no? Que van a escucharme bastante hablar de esa empresa porque fue una de las últimas en las que estuve trabajando hace poco menos de un mes. Entonces, digamos que ahí sucede esta situación, o ocurre esta situación, ¿no? Siempre hay que consultarle porque ellos dijeron que un recipiente de un componente que tiene cierta sustancia química de característica peligrosidad, ¿no? Es un residuo ya peligroso en sí el tacho, ¿no? Pero resulta que ese tacho lo estaban vendiendo a los chatarreros, porque supuestamente los chatarreros estaban llevándose eso en virtud de que a ellos les servía ese elemento, o digamos el compuesto que forma en sí lo que es el envase de esa sustancia química peligrosa. Pero ¿qué es lo que resulta que no está bien, ¿no? Que se lleven, porque hay que saber que la característica de peligrosidad de la sustancia química va a producir que ese recipiente sea imposible de reutilizarlo de manera convencional, como lo que quieren hacer los chatarreros, ¿no? Entonces, hay cosas como esas que ustedes se toparán en la empresa y que, bueno, son complicadas muchas veces, ¿no? Ajá. Bien, continuemos, por favor. Entonces, corrosivos, sustancias químicas que causan lesiones graves a los tejidos vivos, ¿no? Entonces, cuando tengamos ese tipo de característica, será corrosivo, ¿no? A la parte, todos esos conceptos son conceptos generales que están sacados, obviamente, de la normativa, en este caso de la 2266, ¿no? No son conceptos que yo, digamos, los extraídos de algún otro lado, sino solo de la 2266. Todo tiene que ser normativa, ¿no? Entonces tenemos algún ejemplo de sustancias corrosivas, ácidos fuertes, bases fuertes, ¿no? Como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, que bueno, habrán ustedes, ¿no? Como personas, me parece que si habían personas que son químicos, que ustedes sabrán mucho más de estas temáticas, ¿no? Yo netamente me centro en darles ejemplos para llegar al punto en el cual, pues, tenemos nosotros que hablar de residuos peligrosos, ¿no? El manejo de la gestión de desechos peligrosos en caso de aceites usados le corresponde a los GATS o a cada generador. Esa ha sido una situación que lamentablemente los GATS se han atribuido en la mayoría de municipios, pero ¿qué es lo que nos dice tanto la COTAD como el reglamento ALCOA y el COA? Que el municipio tiene la potestad dentro de lo que es la gestión de residuos sólidos, no peligrosos, y la parte de lo que es residuos hospitalarios únicamente, aparte que obviamente hablando de lo que es aguas residuales, ¿no? Entonces, ¿cuál era digamos que el por qué se preocuparon o por qué empezaron a querer recolectar el aceite usado? Porque el aceite usado lo estaban comprando muchas empresas, sobre todo las caleras, y también realizaban pues esa compra, digamos, para ser reutilizado por ciertas empresas que irresponsablemente lo hacían. Entonces, esa era la situación del por qué les interesaba a los GATS, pero ellos no tienen la potestad ni tampoco la responsabilidad, sino es potestad de cada generador, como nos dice dentro de lo que es el reglamento ALCOA, que es responsabilidad de cada generador el entregar o el dar a un gestor autorizado los residuos peligrosos, ¿no? Ahora, si es que el municipio obviamente se califica como gestor de residuos peligrosos o tiene o puede sacar ese permiso para ofrecer, entonces ahí sí lo puede hacer.
pero para ello ustedes recuerden, necesitan tener una licencia ambiental para el tratamiento de desechos peligrosos. Una licencia ambiental de esas, por lo menos para obtenerla, y si es para un municipio, supera los $25,000, ¿no? Por lo bajo. Si es, digamos, un privado, una organización privada, un organismo privado, por ahí les puede costar $13,000, $14,000. Obviamente más la maquinaria, más todos los permisos extras que deben sacar, porque no solamente deben sacar la licencia ambiental, sino todos los tipos de permiso extras que solicitan, ¿no? Pero, como digo, no son responsabilidad del GAT, pudiendo hacerlo, sí, mediante lo que es la aprobación de los requisitos técnicos para la gestión de residuos peligrosos, procedimiento que también se lo puede obtener a través de lo que es el SUIA y obviamente está correspondiente al anexo B de lo que es el acuerdo ministerial 026, ¿no? Tenemos sustancias reactivas, sustancias que, bueno, son térmicamente inestables y que pueden experimentar una descomposición exotérmica intensa, es decir, pueden generar lo que tiene que ver a llama, ¿no? Esta definición excluye las sustancias o mezclas clasificadas como explosivas o comburentes, ¿no? Entonces, esa parte la tiene que quitar, ¿no? Porque solamente hablamos de sustancias líquidas o sólidas que obviamente pueden generar este tipo de llama, pero no podemos incluir acá sustancias explosivas o comburentes, ¿no? Que obviamente son otra clasificación que está más adelante, la de inflamable, ¿no? Entonces ahí tenemos algún tipo de sustancias reactivas, todas estas pueden generar, ¿no? En ciertas condiciones, lo que es fuego o llama, ¿no? O algún tipo de calor exotérmico, ¿no? Es decir, que se produce desde ellos hacia el medio ambiente, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, hidróxido de sodio, tenemos dióxido de carbono, lo que es magnesio metálico, entre algunas de las que ustedes pueden leerlas, ¿no? Aquí pueden revisarlas más luego, ¿no? El aceite usado puede ser reactivo, no porque es inflamable, ¿no? Todas las sustancias que ya tengan características de inflamabilidad, ya digamos que no son reactivas. Al menos que obviamente si es que está dentro del CERETIF, puede ser muchas de las veces, ¿no? Tóxico inflamable, pero por lo general las que son reactivas ya no pueden ser inflamables, ¿no? Y tenemos esta parte de tóxicas, propiedad que tiene una sustancia y productos metabólicos o de degradación de provocar por acción química o físico-química un daño al ambiente. Bien, la salud o el daño al ambiente, la salud humana o animal de manera temporal o permanente, inclusive la muerte, ¿no? Si es que se inhala este tipo de sustancias, ¿no? Entonces acá están algunos de los ejemplos que podemos encontrar, ¿no? Cianuro, plaguicidas, arsénico, metanol, mercurio. Obviamente hablamos de, por ejemplo, el metanol, la parte de lo que es sobre todo, digamos, perjudicial es si es que se le ingiere, ¿no? Por eso es que a veces las personas que, digamos, toman y han comprado un licor en algún lugar, digamos, de dudosa procedencia, terminan por morir por intoxicación alcohólica, en este caso a través del metanol, porque ustedes recuerden que el consumible es el etanol. Y si es que no se destila correctamente, pues es cuando se produce el metanol, y ese metanol es el que es tóxico y que obviamente mata, ¿no? Y están acá también la parte de lo que es las inflamables, que también son llamadas combustibles, este tipo de sustancias en presencia de un comburente y una fuente de ignición, calor o chispas se inflama produciendo una reacción de combustión. Entonces esto es solamente a través de lo que es la chispa, ¿no? Ahí puede producir este tipo de incendios o digamos este tipo de... se propaga la parte de lo que es el incendio, por eso es inflamable, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos, el hidrógeno, el acetileno, el éter etílico, el metano, el alcohol etílico, el metílico, la acetona, ¿no? Gasolina, benceno, tolueno, ¿no? Obviamente aquí les han dado una clasificación más, extremadamente inflamables, fácilmente inflamables e inflamables, ¿no?
Y por último tenemos los biológicamente infecciosos, donde que ingresan los residuos hospitalarios y que, bueno, cobraron también mucha importancia dentro de lo que fue el suceso del COVID, ¿no? O el evento del COVID. Que bueno, digamos que ya particularmente a estas alturas ya lo hemos superado en gran medida, digamos, ¿no? Así, o al menos ya están relajadas las normas, ¿no? Porque antes estaban más estrictas, ¿no? Entonces acá nosotros tenemos dentro de esto los residuos sanitarios y la parte de los lodos sanitarios. ¿Cuál es la característica de estas sustancias? Contienen fundamentalmente agentes patógenos. Estos agentes patógenos se van a definir como microorganismos, ¿no? Como los que son bacterias, virus, parásitos y hongos. Por ejemplo, el COVID era un virus, ¿no? Entonces, digamos que todos los residuos generados dentro de una vivienda donde se sospechaba la presencia de COVID o que estaba un enfermo de COVID, ya pasaban a ser todos esos residuos tratados como hospitalarios. Obviamente nunca se hizo caso a esa normativa, así que a la cuenta, digamos que las personas que siempre estuvieron en riesgo y siempre estaban ahí expuestas eran los recolectores de basura, ¿no? Porque la mayoría de gente, inclusive cuando empezó esto del COVID, tenían miedo de decir que tenían COVID y por eso entregaban nada más los residuos a las personas y pues las personas muchas de las veces se contagiaban, ¿no? Yo tuve un vecino que se contagió, me parece, 3 veces durante toda la época, mientras todavía no existía la vacuna. Entonces, esa es la situación que muchas de las veces ocurre, ¿no? Que digamos que en ese entonces sí el virus del COVID era un virus sumamente fuerte, sumamente perjudicial, y es por eso que se dijo esto de que todos en ese entonces iban a ser tratados como residuos sanitarios o residuos hospitalarios, ¿no? Bien, eso en cuanto a lo que tiene que ver los conceptos generales, ¿no? Recuerden que siempre será importante hablar de la característica seretiv, ¿no? Porque eso nos va a permitir a nosotros también poder almacenar o poder tener un almacén adecuado. Porque muchas de las veces, si es que mezclamos ciertas sustancias que no son compatibles, recuerden siempre tenemos que revisar eso, ¿no? De la compatibilidad. Digamos que ese elemento era un poco importante dentro de lo que es el anterior registro generador de desechos peligrosos y no sé por qué lo sacaron. Recuerden, la parte de lo que es la compatibilidad está siempre dada dentro de lo que es la norma técnica INE 2266. Pero como repito, yo no sé por qué esa parte la retiraron, si esa parte era bastante importante, sobre todo para, en este caso, saber qué tipo de sustancias no podíamos mezclarlas, ¿no? Entonces, aquí tenemos un anexo K, donde que nosotros tenemos que realizar la parte de lo que es la clasificación o, digamos, entender qué tipo de sustancias no podemos mezclar. Entonces, nosotros tenemos dentro de esto la clasificación SERETIF, ¿no? Y dentro de esa clasificación, nosotros podemos determinar, ¿no? Varias categorías de peligro. Y pues esas categorías de peligro tenemos que ver con cuáles no son compatibles. Y según eso, pues saber que no puedo mezclar una sustancia con otra, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá el listado, a ver, en la parte de... A ver, teníamos el comienzo... Ya, aquí está, ¿no? En la página 6, ¿no? Esa es la norma técnica INE 2266 y aquí tenemos la clasificación, ¿no? Entonces ahí tenemos explosivos y tenemos por clases. Entonces luego de que nosotros ya sepamos la clasificación SERETIP, nosotros tenemos que ir acá a esta parte de acá, ¿no? A definir eso también, qué tipo de sustancia, si es explosivo, si es un gas, si es un líquido inflamable, si es un sólido inflamable, si es sustancia comburente, si es sustancia tóxica, material reactivo, cualquiera de estos, ¿no? Entonces ahí, según ya sepamos, por ejemplo, la división 4.1, que es sólidos inflamables, ¿no? Entonces, si es que ya hemos determinado que tenemos un sólido inflamable, debemos ir al anexo K y dentro del anexo K
A ver, ¿dónde está el anexo acá? Entonces, dentro de este anexo CAM, que está en la página 77, el 4.1 era el que teníamos, ¿no? Que era sólidos inflamables. Y pues el 4.1 es incompatible o no se puede almacenar junto con el 2.3, el 5.1 y el 8. 2.3, 5.1 y el 8. Entonces vamos acá. Y comparamos, ¿no? Con la parte de lo que es el 2.3, con gases tóxicos, no se puede almacenar, con el 5.1, que son sustancias tóxicas tampoco, y con el 8, que son sustancias corrosivas. Entonces, con esas tres, a los sólidos inflamables no les podemos almacenar, porque obviamente pueden generar reacciones en las cuales se produzcan probablemente incendios o algún otro tipo de reacción tóxica que pueda obviamente traer peligro para el personal de la empresa en la cual se elabora. Entonces, siempre será importante, a pesar de que, como digo, no estés en el registro generador de desechos peligrosos, revisar todo esto, porque las características de peligrosidad y lo que es el CERETIB son muy importantes dentro de lo que es el trabajo que nosotros hacemos, como lo que es consultores para lo que es el registro generador de desechos peligrosos. Bueno, con eso en mente pasamos a ver la parte de lo que es la legislación aplicable. Recordarles siempre que la legislación aplicable nosotros siempre tenemos que tenerla en orden jerárquico, empezando por lo que es las normativas internacionales. Bueno, hablando de todo la pirámide de Kelsen, siempre se debe empezar por la Constitución de la República, ¿no? Con la Carta Magna. Entonces, en este caso, de nosotros es la Constitución de la República del Ecuador. Luego de que está la Constitución de la República del Ecuador, estará lo que son los convenios internacionales. Entonces, acá nosotros nos centramos en el convenio de Basilea. ¿Qué es para qué? Para los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación, ¿no? Ahora, ¿en qué parte a mí me va a servir esta parte en este caso, de la ley digamos, en dónde debería incluirle este convenio, ¿no? Por ejemplo, cuando obtengamos una licencia ambiental para un transporte transfronterizo de residuos peligrosos. Existen en el Ecuador, sí, cierto tipo de residuos peligrosos que se los traslada, se los transporta sobre todo hablando de acá de Ecuador a Holanda o de Ecuador a Colombia. Entonces, digamos que si yo obtengo o necesito una licencia ambiental, entonces ahí iría entrando esta parte del convenio de Basilea, porque el convenio de Basilea protege, digamos, este movimiento transfronterizo, que no se lo haga de manera ilegal, porque obviamente si un residuo peligroso pasa de un país a otro de manera ilegal, es un riesgo alto para lo que es el medio ambiente, ¿no? Y para, obviamente, la salud de la población a la cual está ingresando y desde la cual está saliendo también. Entonces, por movimiento transfronterizo se entiende a todo movimiento de desechos peligrosos o de otros desechos procedentes desde una zona sometida a jurisdicción nacional de un estado y destinada a una sometida a jurisdicción nacional de otro estado. Es decir, que pasa de un país a otro, ¿no? A través de esta zona o una zona no sometida a la jurisdicción nacional de ningún estado a través de esta zona, siempre que el movimiento afecte a los dos estados por lo menos. Entonces acá me está hablando también de los sitios en los que probablemente exista conflictos limítrofes, ¿no? Y también está aplicable a eso. Entonces está aplicable tanto en sitios donde que está establecidos los límites con los cuales no está establecidos los límites, así sean pasos ilegales y cualquier otro tipo de situación. Siempre que esto afecte, obviamente, a los dos lugares. Si es que se mueve un residuo peligroso de un sitio al otro, obviamente afecta. Y entonces, en ese sentido, estamos viendo que esta norma es aplicable, ¿no? En ese sentido de trasladar residuos peligrosos de un país a otro. No tiene nada que ver con el traslado de una provincia a otra, ¿no? Sino netamente de lo que es de un país a otro, ¿no? Ya, hablando un poco de la parte de lo que es algunos otros conceptos que me habla acá del convenio de Basilea,
Por estados interesados se entiende a las partes que sean estados de exportación o estados de importación y los estados de tránsito, sean o no partes. Puede ser que muchas de las veces los residuos peligrosos se trasladen, por ejemplo, de Ecuador a Venezuela o viceversa, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos hablando de que debe cruzar por al menos lo que son 2 fronteras, ¿no? Y 3 países. Entonces, hablamos de la frontera colombo-ecuatoriana, colombo-venezolana, ¿no? Entonces, está pasando por ahí y digamos que ahí habría un país de tránsito que podría ser Colombia y vendría acá también a estar interesada esa parte o ser una parte que está interesada en este movimiento transfronterizo. Por estado de exportación se entiende a toda parte de la cual se proyecte iniciar o se proyecte iniciar el movimiento de los desechos peligrosos. Entonces, digamos, estado de exportación podría ser Ecuador. Estado de tránsito se entiende a todo estado distinto del estado de exportación o del estado de importación, a través del cual se proyecta efectuar o se efectúe un movimiento de desechos peligrosos, ¿no? Entonces, ahí podría estar, como les dije, Colombia, en el ejemplo que les estaba mencionando, y el estado de importación, que se entiende a toda parte hacia la cual se proyecta efectuar o se efectúe un movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos, ¿no? Entonces, ahí estaríamos hablando, por ejemplo, de Venezuela, en el ejemplo que yo les estaba mencionando, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver el tráfico ilícito, que por cierto, mediante este convenio está prohibido, ¿no? Obviamente ahí estamos hablando de que necesita ciertas regulaciones o seguir ciertas regulaciones o lineamientos para poder hacer este transporte transfronterizo. Caso contrario, esté impedido o no se puede hacer ese transporte transfronterizo. Entonces acá me dice que es el tráfico ilícito, cualquier movimiento transfronterizo de desechos peligrosos o de otros desechos efectuado conforme al especificado en el artículo 9. Entonces, digamos que eso estábamos hablando en el artículo anterior de lo que tenía que ver con el movimiento transfronterizo, ¿no? Tenemos también la parte de lo que es importante, que las partes prohibirán o no permitirán la exportación de desechos peligrosos y otros desechos si el estado de importación no da su consentimiento por escrito a la importación del que se trate, siempre que dicho estado de importación no haya prohibido la importación de tales desechos, ¿no? Entonces, Ecuador tiene una normativa que regula y que impide, pues obviamente, que acá se venga a depositar cualquier tipo de desecho peligroso, y más con la aparición de la normativa de la economía circular, que ahí también prohíbe hacer todo tipo de importación de desechos peligrosos o que tenga que ver con desechos especiales, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver las obligaciones, pues las dos partes, digamos, tanto el Estado importador como exportador, tienen la obligación de reducir al mínimo la generación de desechos peligrosos. Recuerden que este es un convenio al cual está suscrito Ecuador, ¿no? Y es de obligación, es obligatorio, ¿no? Es decir, se debe cumplir dentro de lo que es el país. Establecer instalaciones adecuadas de eliminación para el manejo ambientalmente racional de los desechos peligrosos. Velar porque las personas participen en el manejo de los desechos peligrosos y otros desechos dentro de ella, adopten las medidas necesarias para impedir que este manejo se dé fuera del lugar o que dé, más bien dicho, lugar a una contaminación. Velar porque el movimiento transfronterizo de desechos peligrosos y otros desechos se reduzca al mínimo compatible, ¿no? Impedir la importación de desechos peligrosos, exigir que se proporcione información a los estados interesados sobre el movimiento transfronterizo y no permitir la exportación de desechos peligrosos y otros desechos a un estado o grupo de estados pertenecientes a una organización de integración económica y política que sean partes, ¿no? Entonces, esas son digamos, las obligaciones que debe cumplir cada país al cual está suscrito, y obviamente Ecuador está suscrito a esta parte, ¿no? Bien, en cuanto a lo que tiene que ver, bueno, con la normativa del Código Orgánico del Ambiente y el reglamento también del Código Orgánico del Ambiente, recuerden ustedes, pues bueno, las fechas en las que fueron publicados, es decir, el 2017 y el 2019 respectivamente, ¿no? Entonces, digamos que acá se incluye capítulos completos, títulos completos en los cuales me habla de lo que es la gestión integral de residuos sólidos, pero más habla de la parte de lo que es las responsabilidades, ¿no? Que debe cumplir cada uno de los involucrados dentro de este aspecto, que es obviamente el Estado, los generadores o productores, más bien dicho, de residuos peligrosos, y obviamente los gestores, que estamos hablando acá dentro de esta temática, ¿no?
Bien, en este momento, antes de empezar con esta parte de la temática, vamos a tomarnos el receso que les había dicho, para luego continuar con el resto de la explicación de la normativa, que la veremos el día de hoy, ¿no? Entonces nos vemos en 10 minutos, pueden tomarse el receso para ir al baño, para tomar un café, algo, ¿no? Y nos vemos en 10 minutos, ¿no?
Bien, continuemos. Ok, bueno, continuando con esta parte introductoria, ¿no? Hablando un poco de la normativa, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver el Código Orgánico del Ambiente y el reglamento del Código Orgánico del Ambiente, tenemos en el capítulo 3, ¿no? De lo que es el libro. A ver, déjenme ver. Capítulo 3 del libro. A ver. Título 7, me parece que es del libro 3. Siempre es un poco difícil, ¿no? Aprenderse el nombre de cada libro, de cada capítulo, pero bueno, para eso tenemos los documentos, ¿no? Obviamente no vamos a... Hay cosas que ya serían prácticamente difíciles. Lo que sí siempre hay que saber en qué libro está cada artículo, en qué parte está, ¿no? En qué documento puedo yo encontrar, porque de ahí no tendría ningún sentido. Si está en el libro 3, título 7, capítulo 3. Lo que tiene que ver con la gestión integral de residuos peligrosos, ¿no? Gestión integral de residuos y desechos peligrosos y especiales. Así debería ser, de hecho, ¿no? El concepto completo, ¿no? Pero como digo, están mal, están como desactualizados en la parte de las normativas, obviamente por eso se necesita, ¿no? Bien, aquí está lo que tiene que ver básicamente con el ámbito, las prohibiciones que se hacen, cualquiera de estas situaciones están prohibidas, ¿no? Recuerden ustedes que el reglamento es un documento aclaratorio y que sirve para la aplicación de lo que es el Código Orgánico del Ambiente. Entonces, en ambos tenemos el mismo capítulo, digamos el capítulo 3, y bueno, el régimen sancionador está dentro del Código Orgánico del Ambiente, pero se apoya en lo que es el reglamento ALCOA. Entonces, hay muchas veces acá ciertas partes en donde que no se habla, por ejemplo, de las prohibiciones que están para cada uno de la parte de lo que es la gestión de desechos peligrosos, entonces aquí en el 613 están las prohibiciones. Entonces, si alguna vez usted se preguntó, ¿no? Porque muchas de las veces es una de las preguntas muy recurrentes, ¿cómo puedo yo hacer para cuando veo a una empresa realizando descargas que no están autorizadas, o veo una descarga de un desecho peligroso que se está haciendo en una quebrada o en alguna situación por parte de alguna empresa? Entonces, ¿a dónde debo acudir? Al Código Orgánico del Ambiente y al reglamento del COA para ver el tipo de prohibiciones que no, o sea, lo que no está autorizado a realizarse con los desechos peligrosos. Entonces, en ese sentido, se va a suscitar esta parte, ¿no? Entonces, tenemos ahí todo lo que tenga que ver con las situaciones, todos los conceptos, manifiesto único, listado nacional, ¿no? Como aquí menciona, no es lo que se está haciendo todavía, actualizando lo que es el listado nacional, ¿no? Está la parte de los operadores, generadores de residuos. Entonces, ustedes pueden leer bastante todo esto, ¿no? La gestión propia. La gestión, como aquí menciona, solamente hay que hacerlo o se necesita hacerlo para esto, tener la autorización administrativa correspondiente, que es la licencia ambiental, ¿no? No se puede hacer de ninguna otra forma la parte de lo que es los residuos peligrosos, ¿no? Aquí está la obtención del registro generador de desechos peligrosos y habla también de la parte de las obligaciones que tienen los generadores. Manejar adecuadamente los residuos, identificar y caracterizar, obtener el registro generador de desechos peligrosos. Será responsable de los residuos o desechos peligrosos generados en sus instalaciones, presentar lo que corresponde a la declaración anual de desechos peligrosos, ¿no? Y lo que tiene que ver también con el plan de minimización, ¿no? Entonces deben cumplir con todas estas disposiciones que están aquí dentro de lo que es el reglamento ALCOA, ¿no? Ahí están las condiciones de almacenamiento, las obligaciones, el transporte y bueno, por último estará la disposición final. Entonces ustedes pueden leer tranquilamente todos los artículos, ¿no? Para que ustedes estén más empapados de la parte de lo que es la gestión de residuos peligrosos, ¿no?
que, como les repito, ¿no? Es esta parte que tenemos acá del capítulo 3 en el COA, es la parte sancionadora, y tenemos la aplicativa, que es la parte del reglamento al COA, pero siempre se llevan las dos en conjunto. Si es que yo quiero encontrar un punto, o más bien digo, tengo un punto dentro del Código Orgánico del Ambiente que no entiendo bien, paso a revisar dentro del reglamento al COA, ¿no? Y de igual forma, el reglamento ALCOA y el Código Orgánico del Ambiente están en el mismo nivel, es decir, son el mismo instrumento prácticamente, ¿no? Considerándose al Código Orgánico del Ambiente como una ley orgánica, ¿no? Entonces acá está sobre todo el artículo 612, que obviamente el Código Orgánico del Ambiente regula a todas las fases de la gestión integral de residuos sólidos, hablando desde lo que es la parte de la separación, bueno, de la generación, de la separación, del transporte y de la parte de lo que es de la disposición final, ¿no? Las prohibiciones que estábamos observando: disponer residuos o desechos peligrosos sin autorización administrativa ambiental correspondiente en áreas naturales que conforman las áreas protegidas, dominio hídrico público, aguas marinas, playas. Ahí no se puede disponer tampoco residuos peligrosos, tampoco quemar a cielo abierto estos residuos. Entonces está prohibido que, por ejemplo, una mecánica, una vulcanizadora que esté sentado en la parte rural, vaya hacia la parte de atrás de lo que es la vulcanizadora, agarre todos los tarritos de lo que es los aceites usados y les prenda fuego, ¿no? Eso se ha visto muy comúnmente que se lo hace, pero eso está prohibido, obviamente, ¿no? Por los compuestos que emiten de manera indirecta o directa la parte de lo que es el aire. Realizar mezclas entre residuos o desechos peligrosos y especiales con otros materiales cuando su destino no es la eliminación o disposición final, ¿no? Esto también es una de las situaciones que pueden llevar a problemas, ¿no? Sobre todo, digamos, si es que se coloca un desecho peligroso dentro del recipiente de otro, porque ahí ya estaríamos hablando de una mezcla. Y siempre que, digamos, se vaya a hacer algún tipo de situación, hablando de reutilizarla, ¿no? Puede ser que ocurra ese tipo de situación. Era lo que les estaba comentando de la parte del aceite vegetal, ¿no? O el aceite también, perdón, el aceite lubricante, el aceite de lo que es para autos, se hacía, o qué es lo que se estaba haciendo, se realizaba la mezcla con otro tipo de combustible para la parte de lo que es las caleras, ¿no? Que ustedes, las caleras o las ladrilleras también, y pues había una contaminación bastante alta, ¿no? Utilizar residuos o desechos peligrosos especiales como insumo para la elaboración de productos de consumo humano o animal. ¿Qué tipo de productos se utiliza normalmente para hacer un tipo de consumo humano o animal? ¿Alguien conoce algún desecho especial, ¿no? O catalogado como desecho especial que se utilice normalmente para hacer jabones, para hacer balanceados, ¿no? ¿Alguien sabe cómo se llama ese producto? El aceite vegetal usado de cocina, ¿no? Ese es el que se utiliza para eso. No es el bórax, es el aceite vegetal usado de cocina, es el que se utiliza. Hablo yo de el que esté catalogado dentro de la categoría especial, ¿no? Obviamente, el que usted está hablando, un químico, será un químico que probablemente se utilice para hacer eso, pero estoy hablando yo del desecho especial, ¿no? Como tal. Y el desecho especial está catalogado el aceite vegetal usado de cocina, ¿no? Entonces ese es uno de los problemas que muchas de las veces ocurre, ¿no? Que se utiliza este tipo de aceites para mezclarlos y producir balanceados, producir lo que es jabón, entre otras componentes, ¿no? Tenemos también realizar movimientos transfronterizos de residuos sin autorizaciones, ¿no? Que ya lo vimos en la parte del convenio de Basilea también, ¿no? Que está prohibido. Tenemos el 615, que es donde que les estaba hablando yo, de la parte de lo que es las fases, ¿no? Generación, almacenamiento, transporte, eliminación y disposición final, ¿no? Acá dentro del almacenamiento también se promueve la parte de lo que es la separación, ¿no? Y pues básicamente la eliminación y disposición final son procesos que están en conjunto, pero que también se los puede separar, ¿no? Las responsabilidades en el artículo 616, para ejecutar la actividad que corresponde a cualquiera de las fases de gestión,
se deberá obtener previamente la autorización administrativa ambiental y deberá presentar la declaración de gestión de lo realizado durante el año calendario. Es decir, para todos los que quieran ser gestores necesitan tener la licencia ambiental y pues realizar la respectiva auditoría ambiental, ¿no? Y de igual forma a ellos les piden la declaración de la gestión que realizan anualmente, ¿no? Como un componente adicional. Tenemos el manifiesto único y el certificado de eliminación de disposición final. El manifiesto único es un acta de entrega y recepción que se crea una cadena de custodia para la transferencia de residuos o desechos peligrosos. El manifiesto único a usted le entregan o a su empresa le entregan tan pronto como se lo llevan los residuos peligrosos, ¿no? Y esto garantiza que obviamente los residuos peligrosos se los lleve una empresa que esté autorizada para tal fin y que de igual forma le vaya a dar una disposición adecuada o le vaya a llevar a un sitio donde que se realice una disposición adecuada. Necesito obligatoriamente siempre solicitar el manifiesto único para cuando me entreguen a mí, o más bien dicho, para cuando yo entregue los desechos peligrosos, y el manifiesto único debe ser generado por la empresa gestora, ¿no? Y de igual forma el certificado de eliminación o disposición final, que obviamente para que todos los operadores de las fases de eliminación o disposición final van a tener la obligación de emitir este tipo de certificado, ¿no? Entonces, digamos que estos dos, ¿no? El manifiesto único y el certificado de eliminación están encaminados o están declarados por la parte de lo que tiene que ver lo que respecta al gestor. El gestor tiene que entregar estos dos tipos de documentos, manifiesto único y el certificado de eliminación. Con eso ya vamos entendiendo parte, ¿no? Necesitamos registro generador de desechos peligrosos, plan de minimización y también lo que respecta a la declaración anual de desechos peligrosos para lo que corresponde a la empresa en sí. Pero también cuando entreguemos nuestros desechos peligrosos tienen que darnos el manifiesto único y el certificado de eliminación o disposición final. Este certificado por lo general lo dan actualmente en formato en línea, no en formato online, ya no lo dan en formato físico, ¿no? Y es importante también para economizar en la parte de lo que es ambientalmente, ¿no? El papel. Y tenemos en el 621 la autoridad Una ambiental. pregunta. Adelante. En este caso, el manifiesto único y el certificado de eliminación, cuando el gestor va, en este caso, a mi taller, ¿no? Taller mecánico, entonces el gestor, en ese momento que él se lleva mis aceites ya quemados, en ese momento me da mi manifiesto único, ¿no? Como le digo, no siempre, ¿no? Hay la mayoría de gestores, ya como Gadere, como Haswell, como Incinerox, ahora ya entregan certificados, manifiestos únicos y certificados de manera digital. Entonces, digamos, lo único que por ahí entregan es un comprobante, ¿no? De que les van a emitir ese tipo de certificados o les dan directamente un link a través del cual les va a llegar o les llega a través de su correo. No siempre ya ahora les van a entregar de manera física, pero sí, obviamente todo gestor que vaya a llevarse los residuos tiene que tener ese manifiesto único o tiene que entregarle el manifiesto único y lo que respecta al certificado de eliminación de manera, ya digo, física o de manera online. Por lo general, y ahora no están entregando ya de manera física, solo de manera online, ¿no? De manera virtual. Cuando ellos me dan ese certificado, esos documentos yo tengo que anualmente a la autoridad ambiental presentárselos en la declaración anual de desechos peligrosos o en el manifiesto, plan de minimización. A ver, no. El manifiesto único y la parte de lo que es el certificado de destrucción, bueno, en este caso, como nos aclara acá la ingeniera Luisa Salazar, no, para la parte de los aceites no le van a dar la parte de lo que es el manifiesto, más bien dicho que no le van a dar el certificado de destrucción, sino solo la parte del manifiesto, ¿no? Lo cual, de igual forma, siempre hay que corroborar, ¿no? Porque si no le dan el certificado de destrucción, quiere decir que solo es un transportista, ¿no? Tiene que haber certificado de eliminación final. No sé en qué caso usted se ha topado con eso, pero personalmente acá en lo que es
la provincia de Chimborazo, en la provincia de Tungurahua y en la provincia de Pichincha, donde que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Siempre que se han llevado los aceites, de igual forma dan lo que es el manifiesto de lo que es la disposición final, porque necesito yo tener la parte de la corroboración, a dónde va a parar el desecho, ¿no? Si es que le han dado solo el manifiesto único, quiere decir que solamente es un transportista, más no una persona que se encargue de la disposición final, ¿no? Por eso es que muchas de las veces no les den eso. Estamos hablando de aceite vegetal de cocina. No, aceite quemado de un taller mecánico. De eso es No, que yo le no, pregunto. sí, sí, el de usted sí le entiendo que es el aceite de lo que es aceite quemado mismo, ¿no? Bien. Gracias. El de los tractores. Ya, esos son, claro, 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 son casos especiales. Pero eso digo yo personalmente acá en lo que las lavadoras, las lubricadoras que las que he trabajado yo, tanto en Chimborazo como en lo que es la parte de Tungurahua, sí dan lo que es el certificado. Claro, el de destrucción es Provida y de aceites. Bueno, ya, ok. Estamos hablando del aceite, ¿no? Quemado de vehículos. Y también está hablando acá, obviamente, del otro aceite, ¿no? Ahora, sí hay cosas que nosotros siempre debemos corroborar, ¿no? Muchas de las veces los gestores no, o, digamos, podríamos tener problemas si es que no tenemos el certificado de destrucción o de eliminación o disposición final. Obviamente, hablar de lo que es aceites siempre va a ser un tema complicado por el hecho de que acá en Ecuador no se hace una buena disposición. Si es que hablamos de cualquiera de los aceites, ¿no? Del aceite de autos, el aceite quemado, o el aceite normal, el aceite vegetal usado, que ese tampoco acá en Ecuador le damos una disposición adecuada. Se dice, sí, que una empresa como la empresa, se me acaba de ir el nombre, es una empresa de Quito, que, bueno, fueron de los primeros que hicieron esta recolección de aceite vegetal, pero ellos, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen, no? Ellos exportan el aceite hacia lo que es Holanda, ¿no? Para que sea transformado en biodiesel. Hay otros gestores que, en cambio, ¿qué es lo que hacen con ese aceite? Lo venden a las caleras o a las empresas que hacen balanceados para que se reutilice, ¿no? Bueno, ese es ya asunto de lo que hace cada gestor, pero siempre debemos garantizar. Ahora, para acabar de responder la pregunta, ¿cuándo utilizo la parte de lo que es el manifiesto único y la parte del certificado? A eso necesito para la declaración anual, no para el plan de minimización, ¿no? En el plan de minimización, que obviamente lo tengo que hacer una vez cada 5 años, el plan de minimización no requiere del manifiesto único ni tampoco de lo que respecta al certificado de eliminación o de destrucción, porque ese certificado puede ocurrir que no se hayan llevado todavía los residuos, porque yo tengo que presentar el plan de minimización a los cuantos, a los 3 meses de haber obtenido el registro generador. Pero puede resultar que, digamos, yo realice la primera entrega a los 4 o 5 meses de haber obtenido el registro generador, suponiendo que, por ejemplo, mi empresa empiece recién a funcionar y se tarda muchas de las veces un tiempo prudencial en tener una cantidad adecuada para entregar al gestor, porque usted no le va a llevar al gestor por, digamos, medio kilo o por media libra o 2 libras, 1 libra, no les va a llevar. Porque ¿qué es lo que sucede? Yo, en este caso, voy a pagar una tasa por el transporte y otra tasa también por la disposición final. Y entonces ahí yo voy a estar realizando un tipo de, digamos, doble trabajo, voy a estar gastando bastante si es que hago que el gestor venga a cada momento. Entonces no va usted a colocar o no va a contratar al gestor para que venga cada mes o cada semana, por ejemplo, si es que usted genera unas cantidades sumamente bajas. El gestor, bueno, sí, probablemente le adviertan y le digan que no pueden, no está bien ir cada semana, porque para ellos también es, digamos, un poco perjudicial. Pero a la cuenta probablemente que el gestor les diga que sí, cada mes puede pasar a recoger, todo bien.
pero eso implica gastos adicionales para ustedes. Entonces, esa es la situación. Siempre deben cuidar de esa parte. Por ejemplo, a la empresa que yo le llevo hace poco, que le obtuve una parte de una licencia ambiental, ellos está para llevarlos 2 veces por año, ¿no? Una consulta. En el caso de los desechos que se lleva el GAT municipal en Chimborazo, no dan el manifiesto, solo documento de entrega. ¿Cómo se hace la declaración? Depende de qué desechos se lleven. Si me puede aclarar qué tipo de desechos, porque ellos no tienen permiso para, obviamente ellos no tienen permiso para entregar manifiestos. Si hablamos de lo que respecta a residuos hospitalarios, me imagino, o a qué tipo de desechos nos referimos. Sí, a los hospitalarios, ya. El problema con ellos es que ellos no, digamos, no tienen, ¿cómo le digo? No tienen el permiso para hacer eso, por eso ellos no pueden emitir un manifiesto único. Ahora, da la casualidad que los residuos hospitalarios terminan siendo una obligación netamente de los municipios, y por ello los municipios muchas de las veces, ¿qué es lo que hacen? Permiten contratación sin obtener el registro generador de desechos peligrosos. Eso es lo que normalmente ocurre allá con la parte de los hospitalarios, ¿no? Que les dicen a las empresas que ellos solo paguen por la tasa y ellos pasan a recoger. Entonces ahí obviamente les dan el documento el certificado de recepción, o sea que se van llevando, pero no les hacen obtener el registro generador de desechos peligrosos. ¿Cuál sería el problema al cual ustedes se enfrenten? Es al realizar la declaración anual, ¿no? De desechos. Ahí digamos que tendrían la dificultad. Pero si estamos hablando de hospitalarios, estamos hablando de otra temática, ¿no? Obviamente los desechos hospitalarios se los trata aparte, se los clasifica aparte. Ahora, no está correcto lo que hace el municipio, nunca estuvo correcto, ¿no? Yo tuve por ahí la oportunidad de trabajar y asesorarles en algún tiempo, hace ya 2 años, ¿no? Al municipio de ahí. Y sí se les mencionó bastante de que ellos no podían llevarse los residuos a los hospitalarios porque no cuentan con la licencia ambiental para eso, hasta el día de hoy no cuentan con licencia ambiental para eso, y es por eso que ellos no entregan certificado. Entonces ahí habría que ver la posibilidad, si es que vamos a tener un problema o no vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque si es que nos obligaron a obtener la parte de los residuos hospitalarios junto con los residuos peligrosos, porque bueno, tenemos que dividir, ¿no? Los residuos hospitalarios, esos tienen que tener otro tipo de tratamiento, y los residuos peligrosos, otro tipo, ¿no? Estamos hablando, por eso yo desde el comienzo de que ya estábamos hablando de las primeras temáticas, les dije que vamos a diferenciar, ¿no? ¿Por qué? Porque los hospitalarios son otro tipo de residuos, y muchas de las veces yo no tengo dentro de una empresa mismo, ¿no? Dentro de un consultorio médico, pongámosle, ¿no? Tengo algunos tipos que son residuos peligrosos, como por ejemplo los medicamentos caducados. Y tengo la parte de lo que son los residuos hospitalarios, que son aparte. Hay municipios que, como repito, no tienen el permiso, como es este municipio de acá de Riobamba, que no tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Gracias también por el dato, y sí, como les digo, les quisiera hablar más de residuos hospitalarios porque sí tengo bastante experiencia en esa temática también, pero lamentablemente no está la temática considerada dentro del curso, ¿no? Si no, con gusto les hablara más de residuos hospitalarios. Sí, los municipios por ordenanzas, mediante ordenanzas y mediante la facultad que les da la COTAD y también lo que es el Código Orgánico del Ambiente y el Reglamento ALCOA, les da la potestad de que ellos sean quienes se encarguen de la gestión de los residuos hospitalarios, obviamente a través de firma de convenios con gestores calificados para el fin, ¿no? Pero, como digo, acá me hacían otra pregunta, ¿es importante siempre buscar un gestor que emita certificado? Sí, siempre, ¿no? Siempre va a ser importante que nos emitan las dos cosas, manifiesto y certificado de destrucción o de disposición final. Si es que no me están entregando, hay que ver la justificación del por qué, ¿no? Puede ser que, por ejemplo, acá en Ecuador no exista el tratamiento o no exista no existe algún tipo de tratamiento para el fin o para el desecho. Entonces ahí, digamos que se lo hace todavía ilegalmente en Ecuador,
y se lo va y se lo confina nomás, por ejemplo, ¿no? O se lo almacena nomás, como por ejemplo lo hacen en un municipio de la provincia de Pichincha, en Cayambe, lo hacían, o bueno, no sé cómo será hasta ahora, pero ahí, por ejemplo, se llevaban el aceite y lo almacenaban en canecas y las tenían esas canecas, obviamente, en un sitio adecuado para ese almacenamiento, pero ese desecho, en fin, no tenía todavía algún tipo de tratamiento. Entonces, digamos, ahí también es complicado que el gestor. Pero por eso siempre nosotros tenemos que consultar cuando hagamos la cotización, que el gestor esté autorizado para realizar la disposición final o la parte de lo que es la destrucción de ese residuo peligroso. Entonces ahí tendríamos que tener el manifiesto y el certificado. Pero siempre es importante, ¿no? Acá, como digo, puede ser que en algún municipio, en algún lugar, le acepten sin manifiesto certificado de destrucción, pero personalmente, hablando de Pichincha, hablando de Tungurahua y hablando de Chimborazo, donde he trabajado, si es que no tiene el certificado y el manifiesto, no le suele aceptar la dirección provincial la parte de lo que es la declaración anual. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos problemas. Entonces, por favor, vuelvo y repito, tratemos de diferenciar la parte de lo que son hospitalarios y la parte de lo que son residuos peligrosos. Y dentro de un hospital mismo se generan residuos peligrosos y se generan residuos hospitalarios, ¿no? Hay cierta normativa como es la 0323 que inclusive les dice que hay cierto tipo de establecimientos de salud que no necesitan obtener el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Entonces todo eso hay que diferenciar el tamaño de la empresa y toda esa situación. Y como digo, la mayoría de municipios no les van a entregar esos certificados porque no pueden, porque no tienen autorización para emitir eso, ¿no? Ya, acá me está hablando del nuevo acuerdo ministerial, ¿no? Acá por lo pronto nosotros tenemos el 142, pero el nuevo acuerdo ministerial que, como digo, viene en socialización desde el año 2020, que es bastante tiempo. Tenemos otras normativas en oficina, ¿no? Tenemos la norma técnica para lo que es la viabilidad ambiental, la norma técnica que es para lo que es desarrollo de estudios de impactos ambientales, tenemos la norma técnica que tiene que ver directamente con la calificación para consultores ambientales y esta norma técnica para lo que es residuos peligrosos. Entonces, bueno, sustancias químicas, desechos peligrosos o especiales, ¿no? Entonces, ese listado tiene que salir a continuación, ¿no? Lamentablemente todavía no sale, pero que bueno, esa es la situación en la que estamos, ¿no? Esta es una situación que se ha llevado bastante tiempo. Obviamente el municipio, la parte de lo que es, perdón, el MAE o el MATE actualmente ya no trabaja tan eficientemente como antes, porque ahora se tiene que dedicar a más campos, ¿no? Sobre todo el campo del agua, que es un campo bastante delicado. Entonces es por eso que, digamos, la eficiencia ha disminuido un poco, pero que se espera que a futuro mejore, ¿no? Con la publicación de esas nuevas normativas, que es lo importante. Y luego de eso la normativa tiene que estar aplicada dentro de lo que es el sistema SUIA, ¿no? Luego tenemos acá, bueno, pasamos al 142, ¿no? Luego de haber revisado la parte de lo que es el reglamento ALCOA y el Código Orgánico del Ambiente, pasamos a revisar lo que es el Acuerdo Ministerial 142, que este seguirá vigente hasta cuando se emita la nueva normativa, obviamente, ¿no? Hay, sí, ya esa situación, ¿no? Pero todavía no está especificada o no está aprobada todavía, ¿no? Tenemos dentro de esto el anexo A, las sustancias peligrosas, el anexo B, los desechos peligrosos, acá por fuente específica y por fuente no específica, y el anexo C, que son los desechos especiales, ¿no? Entonces, si es que revisamos el documento, que la tienen subida al aula, entonces ustedes aquí van a tener un listado de sustancias químicas peligrosas. Este listado siempre va a ser importante cuando ustedes estén llevando la regularización ambiental, hablando de sustancias químicas peligrosas. Bueno, todavía no es popular acá en el Ecuador, ni tampoco han sacado muchas empresas la parte de lo que es el registro de sustancias químicas, ¿no? ¿Qué es necesario para toda empresa que tenga o que utilice este tipo de sustancias químicas peligrosas, sobre todo? Es necesario tener el registro de sustancias químicas. Digamos que hay muchas cosas de las cuales todavía estamos lejos de poderlas cumplir.
Y aún cuando nos falta todavía, ¿no? De hecho, la mayoría de proyectos no tienen regularizaciones ambientales o no están regularizados ambientalmente, y les falta este tipo de cosas, ¿no? La parte de lo que es el registro de sustancias químicas. Entonces, para el registro de sustancias químicas hay que hacerlo también a través del sistema, o habría que hacerlo a través del sistema SUIA, ¿no? O de manera física, que es como se lo hace hasta ahora, ¿no? Y bueno, ahí nosotros tenemos que revisar las sustancias químicas que sean peligrosas, obviamente, ¿no? Porque no todas las sustancias, como les repito, son peligrosas. Por ejemplo, aquí tenemos el listado 1, estas definitivamente están prohibidas. Y si es que su empresa está utilizando cualquiera de estos, de estas sustancias químicas, definitivamente lo primero que tiene que usted recomendarle, o más bien decirle que debe dejar de utilizar, porque esa sustancia química no va a ser factible o no se le va a permitir el funcionamiento de la empresa si es que está utilizando o si es que está queriendo utilizar este tipo de sustancias químicas, ¿no? Luego tenemos las partes de sustancias químicas de toxicidad aguda, entonces ahí ustedes tendrían que revisar, o más bien dicho, la parte de las personas encargadas de la empresa tendrían que revisar cuáles de estas sustancias químicas entran dentro de sus procesos, de sus procedimientos, ¿no? Dentro de todos los listados que tenemos, ¿no? Dentro de este anexo, ¿no? Que es un anexo un poco amplio y que contiene una serie de sustancias químicas peligrosas que, como digo, las primeras no están autorizadas, pero las de los siguientes listados están autorizadas y deben ser registradas dentro del sistema. De hecho, cuando sacamos el registro ambiental, hay un apartado que me dice si es que yo utilizo sustancias químicas peligrosas, ¿no? Si es que ustedes se van acá al simulador para mostrarles en qué parte exactamente, pueden irse a SUIA ambiente, suia.ambiente.gov.es. Entonces aquí vamos a ingresar un ratito al simulador para mostrarles. Ya, entonces acá ingresamos al simulador. Voy a poner aquí rápido, proyecto. Solo para mostrarles nomás, ¿no? En qué parte vamos a tener que ingresar. Solo para mostrarles en qué parte exactamente van a tener ustedes que ingresar las sustancias químicas. Como digo, luego de que ustedes hayan hecho la identificación. Obviamente hay veces en las cuales nosotros no tenemos conocimiento de los procedimientos que se llevan en la empresa, entonces necesitamos ahí obligatoriamente el apoyo de una persona que sepa qué es lo que exactamente se hace en la empresa, eh, entre otras situaciones, ¿no? Entonces aquí tenemos, ¿no? Y en este segmento es bien importante, ¿no? También, si es que yo coloco aquí generar, o más dicho que se generan residuos peligrosos, automáticamente el sistema a mí me manda a obtener el registro generador de desechos peligrosos, ¿no? En el caso de que no lo haya obtenido, porque antes, inclusive sin tener la licencia ambiental, sin tener el registro ambiental, dejaban o permitían obtener, ¿no? Adelante, si tiene una consulta. Hola, buenas noches. Sí, tengo una pequeña consulta. Algo usted ingresó de manera rápida lo que son las coordenadas. Lo que sucede es que esta semana he intentado ingresar lo que son la información del lugar de... Es un taller mecánico de la empresa. Y obviamente estoy tomando las mismas coordenadas con las que se obtuvo el registro ambiental.
pero no sé si es falla del sistema o qué, pero no me permite. Entonces escribí a mesa de ayuda y me dijeron que solamente no debo de escribir todas las coordenadas, que no debo de formar un polígono. Tal vez me puede, no sé, aclarar más o menos la manera correcta o qué puntos debo de poner en esa parte. Ya, a ver. Bueno, nosotros tenemos dos tipos de coordenadas, ¿no? Tenemos las coordenadas del área geográfica y las coordenadas del área de implantación, ¿no es cierto? Ahora, exactamente cómo hay que subirlas, acá le voy a mostrar un ejemplo. Tenemos coordenadas área de implantación y coordenadas área geográfica, ¿ya? La forma en la que yo debo tomar exactamente el polígono, bueno, la coordenada inicial, más bien dicho, el punto inicial con las coordenadas X y el final tiene que ser el mismo. Y dentro de este puedo colocarles otros puntos, ¿no? Ya sea que agregue solo un total de 4 puntos, un total de 5 puntos, cualquiera de esos, ¿no? Entonces, si ustedes, como repito, se fijan, ¿no? Las coordenadas iniciales, ¿no? Y las coordenadas finales son las mismas, ¿no? ¿Ya? Y ahí voy agregando el resto de puntos. Acá el área geográfica, bueno, estamos hablando de una empresa pequeña, ¿no? Entonces el área geográfica y el área de implantación son las mismas. Entonces, las mismas coordenadas que estén aquí dentro del área de implantación tienen que estar en el área geográfica, ¿no? Entonces, este es el área geográfica, ¿no? Entonces, estas coordenadas tienen que ser las mismas que tengo yo acá en el área de implantación. Entonces, no puedo cambiar. Digamos que tal vez ese sea el problema que usted esté enfrentando, o que tal vez no esté formando un polígono, ¿no? Una de dos. Lo que sería ahí, esa sería la situación, lo que a mí me da la impresión de que tal vez esté ocurriendo, ¿no? Solo esa sería la única explicación. Disculpe, yo también tuve el mismo problema en cuanto a en el registro generador de las coordenadas. Y también pregunté a mesa de ayuda. En mesa de ayuda me indicaron que ponga el punto exacto donde se está generando lo que es el residuo también. Entonces, coloqué A ver, solo el punto. ahorita estamos hablando de la temática de la parte del registro ambiental, únicamente, ¿no? Lo que usted está hablando, estamos más adelante, ¿no? Estamos hablando de la parte de la obtención del registro generador. Ahí tenemos otros puntos, ¿no? Hay una parte en la cual tenemos que subir las coordenadas y en otra parte los puntos de generación, que es distinto, ¿no? Ajá. Pero sí, gracias por el aporte, claro. Sí, lo que usted dice tiene toda la razón. Si es que usted muchas de las veces los puntos de generación les ingresa como polígonos, ahí va a tener el error. Yo lo que he entendido, tal vez entendí mal la pregunta, no creo. El área de implantación nunca debe ser más grande, obviamente, ¿no? Eso también lo sabemos todo el mundo, de que el área de implantación nunca puede ser más grande que el área geográfica, pero sí pueden ser iguales, ¿no? Por si acaso, ¿no? Y la mayoría de empresas que son pequeñas les sucede esa situación. Si es que ya hablamos de las coordenadas de lo que es la parte del registro general de desechos peligrosos, eso lo vemos el día de ayer. Pero esa es la forma en la que deben ustedes tener. Ahora, obviamente, ¿cuál puede ser el error de que usted está tomando las coordenadas en el sentido antihorario? Y usted necesita tomar las coordenadas en sentido horario. Es decir, si es que yo tomo aquí, digamos, ¿no? Tomando como referencia los cuadros que tengo acá, no debería explicar dentro de un mapa, y la verdad, si es que abro ahorita un mapa, me voy a demorar más. Pero si es que usted toma el primer punto en esta esquina de aquí, el siguiente punto tiene que ser en la esquina subyacente, siempre siguiendo el sentido de las manecillas del reloj. Si es que usted hace la toma de puntos y el ingreso de puntos acá también en el sentido antihorario, no les va a permitir subir el sistema, ¿no? Tiene que ser en el sentido horario, la subida tiene que estar también en el formato 17S, así sea que estés en el oriente, tengo que hacerle el traslado al formato 17S, si no tampoco me recibe el sistema. Entonces esa es la situación, las situaciones que me ocurren, ¿no? Lo que usted podría hacer es enviar, como dije, al WhatsApp o al correo del cual se inscribieron, las coordenadas para yo revisarlas y ver cuál es el error, ¿no? ¿Qué sería la forma en la que le podría ayudar en esa situación, ¿no? Listo, muchas gracias. Sí, no hay problema.
Bien, entonces acá de igual forma, ¿no? Justo lo que les quería mostrar, bueno, aquí como les dije, ¿no? Si es que ustedes colocan automáticamente que no tienen, automáticamente el sistema les va a mandar a obtener el registro generador de desechos peligrosos primero antes de obtener el permiso ambiental. Y acá viene la otra, fabrica, usa o almacena sustancias químicas. Y si colocas sí, hay que agregar las sustancias químicas, que son las mismas que tenemos acá en el listado A del 142, ¿no? Obviamente las que están permitidas, ¿no? Entonces es la situación. Si es que yo hago gestión o necesito hacer gestión de residuos peligrosos o necesito calificarme como gestor de residuos peligrosos, necesito realizar esta parte de aquí, la obtención del registro generador de desechos peligrosos, ¿no? Muchas de las veces, acá de igual forma voy a tener, ¿no? La diferencia, ¿no? Si aquí dice gestión propia, no o sí, ¿no? Si es gestión propia, obviamente si es que solamente para, es un permiso únicamente para realizar la gestión dentro de la empresa misma, pero puede ser que no sea para eso, sino para ser gestor calificado. Entonces ahí usted colocaría no. Entonces esa es la situación. El transporte también, si es que usted necesita hacer transporte, también necesita tener lo que es la licencia ambiental. Tanto para el transporte como para la gestión se necesita tener licencia ambiental, ¿no? Entonces ahí está esa situación en la cual ingresaría, digamos, el listado de acá del anexo A de lo que es el 142. Y ya para el anexo B y el anexo C, bueno, primero que nada tenemos clasificado ya los residuos de acuerdo a lo que es las actividades, ¿no? Aquí ya tienen estos clasificación SIU, ¿no? Recuerden que nosotros recién ingresamos a la calificación SIU, es decir, a la clasificación internacional industrial uniforme para lo que es la obtención de los permisos ambientales. Y recordarles que también los permisos ambientales salen de acuerdo a esa clasificación, ¿no? Entonces, acá existe ya la parte de lo que es la clasificación ya, como ustedes ven, el catálogo SIU, y tenemos la caracterización SERETIP, ¿no? Entonces ahí tenemos tóxico, tenemos el código que le corresponde dentro del 142 y el código Basilea, ¿no? Que sería la correspondencia, ¿no? En el caso de que se necesite utilizar ese código, ¿no? Entonces ahí tenemos los desechos que son por fuente específica, todos estos son por fuente específica el primer listado, y el listado número 2 son aquellos que son por fuente no específica, es decir, supongamos que haya residuos que no estén, digamos, catalogados a producirse dentro de, o que se vayan a producir dentro de lo que es su proyecto, pero que sin embargo indirectamente por algún tipo de subactividad o actividad secundaria se vayan a producir. Entonces ahí tenemos nosotros por fuente no específica, ¿no? Entonces ahí están todos los residuos. A nosotros por lo general ya en el sistema nos asoma automáticamente, ¿no? Los desechos por fuente específica y los por fuente no específica, ¿no? Entonces luego de esto tenemos que ver cuáles se producen y cuáles no se producen. Y aquí tenemos nosotros los desechos especiales en cambio. ¿Qué es lo que ocurre con los desechos especiales? ¿O qué es lo que, o qué situación hay con los desechos especiales? ¿No? Son desechos que por lo general no se clasifican dentro de los peligrosos porque probablemente no produzcan ningún tipo de efecto si es que están en cantidades pequeñas, pero por su volumen de producción. Entonces, cada uno de estos se produce en cantidades bastante grandes y es por eso que se clasifican dentro de esta categoría como desechos especiales, ¿no? Entonces, es por eso que muchas de las veces, si es que ustedes quieren obtener, por ejemplo, un permiso para ser transportista de aceites vegetales, solo necesitan un registro ambiental. No así para cualquier tipo de residuo peligroso que ustedes quieran ser transportistas, necesitan obligatoriamente la licencia ambiental, ¿no? Entonces, por eso es que muchas de las veces las personas se dedicaron bastante a este campo de lo que es la recolección del aceite vegetal usado, ¿no? Ejemplos de desechos especiales pueden ser los escombros o NFU. Están categorizados dentro de este listado, digamos, están considerados, sí, pero no están dentro del listado todavía, ¿no? Son categorizados, sí, como desechos especiales, como repito, por el volumen de producción, pero no están acá dentro de este listado, ¿no? Esa es
la situación que ocurre. Probablemente ya cuando haya el nuevo, digamos, el nuevo acuerdo, ya les incluyan a los escombros, porque sí, los escombros por el volumen de producción deberían estar acá, porque digamos que no son tan perjudiciales o no generan ningún tipo de impacto grande o tienden a generar impacto grande. Entonces, digamos que sí se podrían clasificar dentro de este listado, ¿no? Pero no están todavía, ¿no? Acá, dentro del 142, al menos, ¿no? Esperemos que sí estén dentro del futuro acuerdo ministerial, ¿no? Entonces ahí tenemos el listado que le estaba mostrando. ¿No? Ahí estaba el listado que les estaba mostrando. Y justamente yo les puedo dar esa respuesta, ¿no? Porque personalmente me encuentro haciendo la auditoría ambiental para un escombrero de un cantón de acá de la provincia de Tungurahua. Entonces, digamos que ahí nosotros conocemos precisamente que está, digamos, considerado como un desecho especial, mas no está categorizado como tal, ¿no? Todavía no está dentro del 142. Tenemos acá los desechos peligrosos, como les dije, por fuente específica, ¿no? De acuerdo a lo que es la clasificación internacional industrial uniforme. Tenemos el listado 2, que es por fuente no específica, y el listado de desechos especiales, ¿no? Que les estaba yo mencionando. Y nos vamos a quedar ahí, nos falta solamente ver una parte del 026, ¿no? Una parte del 026, nos falta ver lo que respecta a una introducción al 0323, la 2266 y la 2288, ¿no? Que la veremos mañana en un momento, pues, y luego ya veremos el procedimiento de la obtención del registro generador, pues, y procuraremos hacer ejercicios prácticos para que quede entendida esa parte. Les agradezco por su atención, tengan una buena noche y nos veremos el día de mañana a las 20:05, por favor. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Listo, muchas Gracias gracias. también a todos, una buena noche.